Le damos la bienvenida a Germán Ortiz, periodista colombiano, magíster en Relaciones Internacionales y Derecho Público. Recientemente participó, muy buenas noches ante todo Germán, en un ciclo de conferencias por la Semana de Periodismo que organizó UCAL. Bueno, bienvenido y gracias por atender nuestro llamado. Preocupados aquí porque en realidad no es no es patrimonio del Perú, las fake news, ¿no? O noticias falsas o medias verdades también. Como bien me decía mi productor, es también una pandemia que debemos enfrentar, ¿no? Sí, efectivamente, Nicolás, buenas noches a todos. Sí, esto es una pandemia, pero esto es una pandemia que lleva muchos años, muchísimos años. Sin embargo, pues las redes sociales han exacerbado, digamos, que el caudal de noticias falsas que vemos en todos los países del mundo y que de alguna manera llevó al Foro Económico Mundial por allá en el 2013 a considerar que las noticias falsas ponen en serio riesgo a las comunidades y sobre todo a los estados democráticos. Eso es un asunto de ese tamaño. Bueno, ya que vamos a entrar a la campaña peruana, hay que recordar lo que pasó el 2018 en Brasil, ¿no? Contra Bolsonaro, que algunos medios sacaron denuncias y él contraatacó precisamente con esta campaña de desinformación contra los medios, es decir, atacar pues al mensajero, ¿no? Sí, pues realmente los medios de comunicación sí tienen un papel relevante en este asunto. Creería que habría que irnos incluso al 2016, cuando en el 2016 se dieron 3 procesos diferentes en distintos lugares del mundo, pero todos los 3 fueron atravesados por la aparición de las noticias falsas. La aprobación del Brexit en junio de ese año, la votación por un plebiscito por la paz en Colombia, precisamente en octubre, y luego en noviembre las elecciones del presidente. Y en todos los 3 procesos, las noticias falsas hicieron estragos. Entonces yo creo que, digamos que en ese sentido, el proceso que viene de atrás ha puesto en evidencia también el rol de los medios de información y el papel de la prensa. Claro. Que de alguna forma puede ser atacada o de un lado o puede ser atacada del otro, como fue en el caso de los Estados Unidos, cuando Trump, cada vez que quería desacreditar alguna información que iba en contra de sus intereses, le llamaba noticias falsas. Entonces también, pero él utilizaba a los medios, como en el caso específico. Y por eso le cerraron sus redes. Y por eso le cerraron, que además es desafortunado que lo hayan hecho empresas comerciales que no deberían haberlo hecho. Esto debería estar reglamentado, de alguna manera regido, establecido por algo mucho más institucional. Pero desafortunadamente las mismas empresas encuentran que él está desacreditando a su propio marca. La gran preocupación, Germán, es que hay mucha impunidad en todo esto, ¿no? Y además el daño que se hace es en muchos casos irreversible. Es más fácil destruir que construir. Totalmente. Y pues digamos que en el caso particular colombiano, pensar que las noticias falsas nos hacían tomar una decisión que de alguna manera iba a afectar al país, como lo está haciendo 5 años después, es medir las consecuencias de lo que significa digamos, engañar, manipular, mentir sin ningún tipo de limitación y hacerlo con una clara intención política. Eso tiene un gravísimo efecto y creo que el ejemplo debería servir para el resto de América Latina. Hoy Colombia se debate en un proyecto de posconflicto que está muy endeble precisamente por unas noticias falsas que de alguna manera desmarcaron al país, lo rompieron y lo polarizaron. Y llevamos 5 años en una grave confrontación. Claro. Acá en Perú hay una página en Facebook, si no me equivoco, se llama Perú Check. Y conversando con algunas personas me decían, no, pero parece que tiene pues una intención de limpiar la cara a la izquierda, ¿no? Entonces, en realidad yo veía las informaciones efectivamente eran, así como están haciendo los entes electorales ahora, ¿no? Señalar como falsedad esto, pero explicar por qué, ¿no? Eso es lo importante también, no solamente decir esto es falso, esto es verdadero, sino por qué. Pero luego me puse a pensar, ¿será que no es que se quiera defender a la izquierda, sino que desde el otro lado
es donde más se elabora, se cocinan estas noticias falsas y las ideas extremistas, o digamos se ha visto en el mundo, según lo que tú has estudiado, fake news en derecha e izquierda? Pues digamos que las fake news no tienen una ideología específica. Lo hemos visto desde la izquierda, lo hemos visto desde la derecha. Si nos fuéramos a la historia, podríamos pensar que nada más engañoso que el gobierno de Stalin, cuando quiso configurar al gobierno soviético y las mentiras que él utilizó. Tanto que incluso en su momento, en esa época, George Orwell, uno de los grandes escritores ingleses que de alguna manera desmitificaban ese mito de lo soviético, estaba marcado precisamente por una gran cantidad de manipulación y de mentiras que venían del régimen de Stalin. Entonces digamos que no podemos decir que es de izquierda o derecha. Lo que ocurre es que las noticias hoy, además de ideologizarse, lo que han resultado, entre comillas, muy rentables políticamente, y sobre todo en América Latina, es plantear que el mundo está entrando en una especie de guerra fría, donde el comunismo se va a tomar al mundo porque le quiere quitar a los que ya han hecho su progreso material a la fuerza, expropiándolos y nacionalizando la banca, etcétera, etcétera. Entonces todo ese discurso que de alguna manera tiene como contrapartida, pues obviamente, el rechazo normal de las personas que consideran que es legítimo. A perder el status quo, digamos, ¿no? A perder el status quo, pero la realidad es que América Latina tiene una problemática social irresuelta desde hace décadas, una clase política de espaldas a una realidad y por supuesto de por medio de una pandemia que lo único que hizo fue visibilizar las grandes diferencias, las grandes inequidades que hoy todos tenemos que soportar. Claro, y lo que hacen es lamentablemente alimentar un odio, ¿no? La pregunta es, ¿esto parte de una iniciativa ciudadana o son las fuerzas de poder, ¿no? Los políticos los que quieren generar estos cismas? Pues los políticos han sido siempre muy perspicaces en saber manipular. Y sobre todo creo que hay un elemento fundamental de toda esta discusión que es el miedo. Cuando yo coloco miedo en mis propuestas políticas, yo trato de colocar el miedo hasta el punto de hacerles ver a mis posibles electores o a mis contrincantes que si yo no intervengo, si yo no mantengo el statu quo, claro, entonces lo que viene es la hecatombe, lo que viene es el colapso. Y eso da más poder, le da más poder, ¿no? Claro, eso le da todas las posibilidades para que esa persona diga, si usted vota por él, va a perder todo esto, pero si usted me mantiene, va a continuar con esto. Ahora, bien recordabas al inicio de esta conversación que las nuevas tecnologías lo único que han hecho es aumentar, ¿no?, estas noticias falsas. Antes probablemente, si uno escuchaba algo en la radio que no le gustaba o que consideraba agraviante o que se difamaba o que se mentía, qué sé yo, pedía, ¿no?, que se retracten, ¿no? Igual con un diario, aunque lo veíamos al día siguiente, pero bueno, uno podía ir hasta a una notaría y mandar una carta notarial, pues, pero ahora tenemos, además de los diarios, de las revistas, la prensa escrita, obviamente la televisión, ¿no?, la radio, tenemos publicaciones digitales y tenemos redes sociales. No acabaríamos nunca, así quisiéramos, callar a estas versiones, ¿no?, si son falsas. Si son falsas, por un problema de por medio, y es que no hay intermediario, valore, no hay quien chequee las noticias. Entonces yo creo alternativamente un medio, escribo lo que pienso, opino, no informo, opino, y esa opinión la convierto en noticia. Y eso a su vez es replicado por otros que a su vez lo replican a otros mismos. Entonces, digamos que el problema grande que tiene hoy las redes sociales es que no hay una regulación, primero, claro, no hay un intermediario, no hay un filtro. Y en ese sentido, todo lo que pueda yo colocar en la red social puede ser válido de ser creíble. Claro, y además ahora pues todos somos periodistas, ¿no? No solamente los que estudiamos, sino también cualquiera en la calle, cualquiera es periodista, cualquiera tiene su opinión, está bien, la libertad de opinión, pero el problema es esto, ¿no? Cuando se va haciendo una bola, antiguamente, ya que hablamos antiguamente, había este teléfono malogrado, ¿no?
comenzaba el chisme y de ahí el teléfono malogrado y al final llegaba una versión totalmente distinta a la inicial. Ahora esto es masivo, ya no es en el barrio, ¿no? Ahora esto puede llegar a cualquier parte del mundo. Exacto. Y los mismos medios desafortunadamente se encargan de replicar muchas veces las noticias que ven en las redes sociales. Porque cuando los medios están pensando un poco en la famosa dictadura del clic, donde de alguna forma hay una noticia por sensacionalista, por escandalosa, que llama la atención, ellos también se meten en la onda. Vende, para ellos vende. O en todo caso buscan a la fuente y esto puede ir creciendo. Ahora Facebook, por ejemplo, tiene mediante un algoritmo la posibilidad de censurar, ¿no? Pero claro, cada uno tiene que hacer su tarea. Yo creo que en WhatsApp esto, por ejemplo, no acaba nunca y muchas personas tienen que, mejor dicho, la recomendación sería dirigirse a la fuente oficial, ¿no? Más que compartir cadenas. Quizás, digamos que el problema también puede estar en eso, ¿no? A veces las fuentes oficiales pueden manipular. Recordemos, por ejemplo, el ataque de Atocha en 2014 en España. La fuente oficial le presentó a la prensa que ese era un ataque de ETA, cuando en realidad era de Al Qaeda. Pero los intereses que en ese momento tenía el gobierno del presidente Aznar era mantener por lo menos la idea de que había sido ETA. Bueno, entonces, ¿en quién creemos? ¿En quién creer? El gran problema que hoy se tiene es que si el periodismo, que es el que verdaderamente tiene la responsabilidad de darle el sentido común, el sentido social a ese presente que la gente necesita conocer para tomar mejores elecciones en su vida, si el periodismo no hace esa tarea, por supuesto que la hacen los estados, los voceros gubernamentales, los partidos políticos, los sectores. Y todos con intereses particulares. Bueno. Con intereses particulares. Gracias, Germán. Ha sido muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Germán Ortiz, periodista colombiano, a propósito de las fake news y más en las campañas electorales. Pausa, volvemos con lo último. Esto es